Bueno, buenas tardes a los que nos acompañan el día de hoy, a los que nos están viendo por el canal de YouTube de la escuela. Un saludo muy especial. Tenemos una reunión increíble, de verdad, que además nació también en un encuentro de nuestra escuela, en nombre de la Escuela de Comunicación Social. Soy Carlota Fenmayor, jefe del Departamento de Artes Audiovisuales, y les doy a todos la más cordial bienvenida a este encuentro, que vamos a descubrir un montón de cosas espectaculares. Me toca el honor de presentar a la jefa, a Tiziana Polesel, profesora de la universidad, vicepresidente de la organización dedicada a la comercialización de repuestos para camiones pesados, está como presidente también de una emisora de radio. Creo que es mi momento favorito de la presentación, decir que eres parte del mundo de la radio. Es nuestra profesora, queridísima por los estudiantes, profesora de estrategia de mercadeo y canales de distribución en nuestra escuela. Puedo leer un maravilloso currículum, pero la verdad es que Tiziana nos acompaña hoy como experta en novelas. La verdad es que escucharla hablar con la pasión que lo hace de las novelas es increíble. Entonces, bueno, yo me voy a esconder para disfrutar de esta maravilla de encuentro. Gracias, profesora Carolina, también por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Carlota, por la generosa presentación excesiva, por lo demás, porque realmente, si vamos a hablar de expertos en esta área, pues creo que hoy la Escuela de Comunicación Social tiene el honor de darle la bienvenida a Carolina Costa Alzuru, quien ha desarrollado un trabajo extraordinario, investigando el género, investigando todo este mundo tan interesante y tan poco apreciado, debo decir, que es el mundo de las telenovelas y que es el mundo pues de este producto audiovisual, que en un momento de nuestra historia fue algo muy importante en Venezuela. Pero ¿quién es Carolina Caracas? Algo muy importante. Es profesora titular en nuestra escuela homónima, pero en Georgia, en Atlanta, Estados Unidos. Ella ha trabajado, su investigación se centra en los vínculos entre medios de comunicación, cultura y sociedad. Sus estudios enlazan la disciplina de estudios culturales y estudios internacionales de los medios al examinar tanto el contenido mediático como su producción y recepción. Es autora de 3 extraordinarios libros que yo les recomiendo siempre a todos mis estudiantes, especialmente a los de el área audiovisual, que es Venezuela es una telenovela del 2007, La incandescencia de las cosas, conversaciones con Leonardo Padrón en 2013 y Telenovela Adentro en el 2015, que sin duda este último es mi favorito. Ha realizado investigaciones importantísimas en esta área. Sus estudios sobre el género de las telenovelas ha recibido reconocimiento en numerosos congresos académicos en muchas partes del mundo. Ella, de hecho, no está, digamos, en las redes normalmente, pero a mí me llena de profundo orgullo decir que además de todas estas cosas que tiene Carolina Acosta Alzuru, ella fue profesora de la comunicación social de la UCAP. Y eso realmente a mí me llena de orgullo, además de una materia que ninguno de ustedes podrá nunca imaginar, ¿verdad? Porque no se lo pueden ni siquiera imaginar, pero lo cierto fue que ella me confesó en nuestra primera conversación que, bueno, que ella había ingresado al mundo de la comunicación social por haber sido profesora de la escuela. Y me gustó muchísimo una frase que me dijo en ese momento, cuando me dijo: hubo un momento que mientras yo daba clase me gustaba más lo que a mis alumnos en otras materias que lo que yo les daba. Eso me pareció fascinante porque entonces ella allí toma la decisión de hacer sus estudios en el área de comunicación y creo que ha sido una combinación extraordinaria porque además estando fuera de Venezuela desde hace muchísimos años, pero manteniendo un fuerte vínculo con nuestro país, pues ha podido de alguna manera ayudar a divulgar en una primera parte todo lo que es historia de la telenovela en Venezuela. Como algunos de ustedes saben, bueno, mi trabajo
de concentrar mi trabajo de ascenso en un estudio sobre la internacionalización de la telenovela venezolana y sus talentos. Es por eso que me acerqué a esta extraordinaria profesora, quien además me ayudó muchísimo en esa fase que yo tenía que focalizar un poquito mejor las cosas. Por lo tanto, no solo le estoy muy agradecida, sino me siento muy honrada de darle la bienvenida, pero hoy no tanto para hablar de telenovelas venezolanas propiamente, que así fue como ella comenzó. Quiero que ella hoy nos hable de lo que está haciendo en este momento, que es el análisis, el estudio, porque además es una de las pocas personas en el mundo que lo está haciendo, sobre la ficción turca, la telenovela turca, la producción audiovisual turca. Entonces, Carolina, para comenzar, me gustaría que nos hablaras de alguna manera de ese producto turco. Nosotros lo que sabemos y lo que hemos podido leer es que en este momento es el segundo país, Turquía, en exportación de este tipo de productos después de Estados Unidos en el mundo. Convérsanos un poco de qué es cómo Turquía, qué pasó allí, por qué Turquía desarrolla este. Bueno, voy a empezar primero que nada por darte las gracias, Tiziana, por esa bienvenida tan generosa. Te voy a contratar para que me des la bienvenida a todas partes que yo vaya. De verdad, muchísimas gracias. Y a los estudiantes de la Universidad Católica quiero decirles que a mí la UCAB me cambió la vida y que eternamente le estoy agradecida a la UCAB, porque efectivamente yo llegué a la UCAB como ingeniero de computación a enseñar informática a los estudiantes de comunicación social, y unos años después decidí venirme a Estados Unidos a estudiar comunicación social, hacer mi doctorado, y heme aquí, pues, después de más de 20 años estudiando telenovelas. La ficción turca, los dramas turcos, el término de esos dramas, la gente las llama telenovelas turcas, series turcas, dramas turcos, pero el verdadero nombre es dizis, D-I-Z-I. Entonces las dizis son un producto sumamente exitoso en el mundo. Para que tengan una idea, en el año 2017 ellos vendieron más de 300 millones de dólares solamente en dizis, Turquía. Además de todo, el 25% del mercado global de ficción era de los turcos en ese momento, en el 2017. Entonces, ha sido sumamente exitoso. Entonces, nosotros somos latinoamericanos, somos venezolanos, conocemos es la telenovela. Entonces, yo voy a tratar de explicarles estas dizis comparando con telenovelas. ¿En qué se parecen? Se parecen en muchas cosas. Son melodramas. Melodrama es donde el sentimiento, la emoción, es el espectáculo. El espectáculo no es otra cosa que las emociones que sienten esos personajes y que nos hacen sentir a nosotros esas mismas emociones. Por otra parte, se parecen en que tú sientes una cosa que te identificas con algunos personajes, a otros los odias, a otros los amas odiarlos, todo eso es lo mismo. Se parece en una cosa muy importante también, y es que tanto la telenovela como la dizi es muy exitosa, pero a la misma vez es muy despreciada. Entonces todo el mundo las ve, pero todo el mundo dice, no, yo no veo eso, ¿no? Porque la cultura popular tendemos a subir la nariz y a verla así de reojo, ¿no? Y las dicis y las telenovelas cargan ese estigma de la cultura popular y cargan el estigma del melodrama también. Los que estudiamos eso también tenemos el estigma. Los actores lo cargan, los que la escriben, los que la estudiamos, todo. Entonces, en eso se parecen. Ahora, ¿en qué no se parecen? No se parecen en que la dizi turca está diseñada para hacer un capítulo a la semana. La transmisión no es diaria. Entonces, cuando las venden para Netflix, etcétera, las editan para transmisiones diarias, pero realmente es de transmisión semanal. Eso tiene unas implicaciones en la manera de contar la historia, porque tú tienes que aguantar a ese televidente durante una semana entera para continuar la historia. Y eso hace que sean mucho más dramáticas. La longitud del capítulo es diferente también. La telenovela latinoamericana, el capítulo dura 45 minutos, con los comerciales dura 60, transmisión todas las noches. La dizi turca, un capítulo puede durar entre 150 y 165 minutos netos, sin comerciales. Ellos empiezan a transmitir a las 8 de la noche y empiezan con un resumen del capítulo anterior y ellos terminan la transmisión a medianoche. Y no es que están cortando con comerciales todo el tiempo, son pocos cortes comerciales, pero largos.
Entonces, esas dos cosas ya marcan una diferencia. La manera como los turcos te hacen el drama, te hacen el pico de drama, es todavía más aguda que la de los latinoamericanos. Yo tengo 20 y pico de años estudiando telenovelas. Yo creí que nada me podía sorprender. Anoche yo estaba viendo una DC y en la mitad de una escena yo hago así, yo que estoy acostumbrada, que creí que había visto todo el drama del mundo ya, ¿ok? Es que te lo hacen, y te lo hacen usando dos armas que en la telenovela hemos olvidado un poco. Uno es la cámara lenta y el otro es la manera de usar la música. Nosotros, la telenovela se volvió, y estos son los términos que utilizamos, picadita. Los escritores de telenovelas dicen, ahora las escenas son corticas y muchas. En cambio, la escena de una DC tiende a ser larga, usan la cámara lenta, etc. Ellos no le tienen miedo a la lentitud. Ellos usan la lentitud para agarrarnos a nosotros. Entonces, esas son, vamos a decir, las diferencias más importantes. Y bueno, no sé, Tiziana, vamos por ahí. Ahora, Muy bien, porque eso era, digamos, justamente, quería que nos comentaras, cuando uno revisa, digamos, algunos artículos que se han escrito, se habla de 8 claves, que por supuesto me ayudarás a no mentir, pues se habla de 8 claves que tiene la telenovela turca, ya tú has mencionado algunas: tramas de carácter universal, gran conexión emocional con el espectador, repartos que enganchan, desarrollo lento pero efectivo, el amor como uno de sus muchos ingredientes, pero hay, y entre lo conservador y moderno, pero estas 3 últimas me gustaría que las profundizaras un poco, porque además la audiencia quiero que sepa que Carolina no es una investigadora que se sienta en un cubículo de su universidad allá en Atlanta y se pone a estudiar. Carolina no solamente prácticamente ya habla turco, sino que ha ido a Turquía muchas veces, ha entrevistado en vivo a todo lo que esto significa y por lo tanto tiene bastantes cosas que contar. De esas 8 claves hay 3 que para mí son interesantísimas y creo que tú nos puedes conversar un poco de eso, que es: el final feliz no está garantizado. Producciones muy cuidadas en espectaculares entornos y exteriores, y entre lo conservador y moderno. O sea, esas 3 claves yo creo que ahí también yo encuentro, tú me dirás, pero yo encuentro que ahí hay una gran diferencia con lo que nosotros hacemos, pues, en América. Es así. Es así. Y yo quiero, antes de contestar sobre esos 3 puntos, quiero decir algo que es importante, porque hoy en día todo el mundo consume mucho contenido. Y entonces los estudiantes pueden estarse haciendo preguntas de, pero es que yo vi una telenovela que no tenía final feliz. Y es verdad que los géneros melodramáticos, ellos se acercan entre ellos porque ellos compiten entre ellos y unos toman de los otros, ¿no? Entonces, sí, es verdad que ahora hay telenovelas que puede ser que no tengan final feliz, pero hasta hace muy poco todas las telenovelas tenían final feliz. El drama turco está mucho más cercano a la tragedia griega que la telenovela. Entonces, el final feliz no está garantizado. Eso le agrega aún más drama al asunto, porque tú no sabes si eso va a terminar bien o va a terminar mal, ¿ok? Tú no sabes cuándo van a matar a un personaje. Ellos te pueden matar. Yo he visto al protagonista masculino morir en el capítulo final. Cuando tuvo que poner el pie en una mina que explotó delante de... Amor eterno. Amor eterno, exacto, en Karasevda. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo puede ser que hagan esto? Pero es así. Entonces, el final feliz no está garantizado. En cuanto a la producción es muy cuidada, unos niveles de producción muy altos, que eso hizo que se distanciara de la telenovela. Ahora la telenovela está alcanzándola, ¿no? Pero los dramas turcos, las DCs, una producción cuidadísima. Trabajan durísimo, durísimo, durísimo. Cuando yo estoy en un set de producción en Turquía, yo me abismo del trabajo, porque yo he estado en set de producción en Venezuela, he estado en Miami, en Telemundo, y esto es muchísimo más trabajo. Ellos te hacen un encuadre, ellos te hacen 7 tiros de cámara distintos para después editarlos. Nosotros no, nosotros hacíamos 2, si acaso, a veces 1. Ellos te hacen 7.
En cuanto a la locación, prácticamente no se hace nada en un estudio. El estudio se usa solamente para efectos especiales. Si tú necesitas utilizar un chroma key para, por ejemplo, lanzar a alguien por un despeñadero para abajo, lanzar el cadáver de una muchacha, lo hacen usando un croma, esa pantalla verde, y entonces en el estudio. Pero todo lo demás es en locaciones, todo lo demás en exteriores. La mansión que ustedes ven es una mansión de verdad, la calle es una calle de verdad, todo es así. Ellos acaban de construir una especie de backlot del lugar así tipo como el que tiene Globo, como Projac en Brasil, que tiene Globo TV. Acaban de construir uno del lado asiático de Estambul hacia el norte, y eso lo están empezando a usar, donde pueden montar y quitar sets, pero todavía prácticamente todo se hace en el lugar. En cuanto a estar entre lo conservador y lo moderno, es Turquía. Es un país que es fascinante porque es un país que está en Europa y Asia. Se debate entre lo conservador y lo moderno. Es una república que una vez que se acabó el Imperio Otomano, llegó Kemal Atatürk y fundó una república que es una república civil, no es una república religiosa. La mayoría es musulmán, de religión, pero no es una república musulmana, es una república civil. Pero entonces tienes un presidente como Erdogan que la está tratando de islamizar. Entonces tú ves un país que está literalmente a horcajadas entre dos continentes y entre dos tiempos. Cuando yo estoy en Estambul, que es una ciudad fascinante, y si yo fuera millonaria, yo montaría una fundación en la cual llevaría a todos los estudiantes del mundo a visitar Estambul un semestre, para que aprendan de muchísimas cosas. Cuando estoy en Estambul, tú puedes estar sentada en el metro, al lado de una mujer que está cubierta completa, con burka completa, desde ella hasta la muchacha que está vestida como mis alumnas aquí en Estados Unidos en el verano, que van con unos chorcitos de este tamaño, unos escotes de este tamaño. Tienes todo ese rango. Y así la cultura del país es todo ese rango. Entonces no es sorprendente que en las historias tú veas este movimiento entre lo conservador y lo moderno, entre lo que se siente muy turco y lo que se siente más internacional. Bueno, muchas gracias. Hay un aspecto que evidentemente tiene mucho que ver con una de las materias que yo dicto aquí en la universidad, que me gustaría muchísimo que tú nos hablaras de eso, porque representa, tiene un contenido importante para especialmente los estudiantes, ya no tanto de audiovisual, sino quizás de comunicaciones estratégicas de mercadeo, que es el tema de los canales de distribución. ¿Cómo funciona en Turquía la industria de la producción audiovisual, concretamente en las DICIs, verdad? ¿Cómo es el método? ¿Cómo funciona? ¿Es como era antes en Venezuela, que había dos canales de televisión que eran a la vez los que producían telenovelas, o el negocio es diferente? El negocio es diferente, es complejísimo. O sea, para que tengan una idea, si tomamos, por ejemplo, Venezuela, nuestro país, y sabíamos que antes teníamos RCTV y a Venevisión, hacían telenovelas, competían. Ellos producían la telenovela, transmitían la telenovela y salían a venderla al mercado internacional. Si tomamos hoy en día, no podemos tomar a Venezuela, pero tomemos a México, por ejemplo, tenemos Televisa y Azteca. Televisa produce muchas de sus telenovelas, hay algunas que las manda a producir en compañía, pero produce la telenovela, la transmite y va y la vende en el mercado internacional. Turquía no funciona así. En Turquía tú tienes 7 canales de televisión importantes por televisión abierta, 7, ¿ok? Esa es una capa. Después tienes una capa de compañías productoras que cada vez hay más. O sea, yo antes decía hay 10 importantes, ahorita ya voy como por 15 importantes. Y después tienes las compañías distribuidoras. Entonces, para darles un ejemplo así de anoche, ¿ok? Anoche, martes, en Turquía, hubo 6 canales de esos que tuvieron DICIs al aire. O sea, 6 DICIs distintas, ¿ok? De esas 6, 4 son continuación de la temporada anterior. La temporada en Turquía es de septiembre a finales de mayo, principios de junio. Claro, la temporada anterior se vio cortada por la pandemia, más o menos como a finales de marzo, principios de abril. Pero la temporada es así. Entonces, 4 de esas
venían en continuación y 2 son nuevas. Eso es la noche del martes. Si yo les contara de la noche del lunes, es otro cuento distinto. Si les cuento de esta noche de los miércoles, es otro cuento distinto. O sea, que cada noche es una carrera de carros diferente, ¿ok? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, esas 2 nuevas, que salieron nuevas, que están compitiendo los martes, que una de las 2 está ganando el rating, pero claramente, ¿ok? Esas 2, una de las 2 es un canal de televisión que por supuesto mandó a producir eso con una compañía. Y esa la vende otra compañía que es la distribuidora. La otra es, para decirles, el canal de televisión se llama Star. La compañía productora se llama IAPM. Y la distribuidora se llama Mad Entertainment. Entonces, tienes todos esos mecanismos a la vez. Tú tienes todos esos canales de televisión compitiendo. Yo siempre digo que es una pelea a cuchillo, porque como tienen una capa de productores tan grande y tan buena, siempre hay DCs listas para ser estrenadas. Entonces, una DC no te funciona, la cancelan. En algunos casos, por ejemplo, una de esas 2 de anoche, esa que acabo de mencionar, IAPM, Mad Entertainment, ella no tiene buenos números los martes, pero hay una clase social en la que sí, que es la clase, lo que sería nuestra clase AB, ¿ok? Igual allá se llama AB. La van a mover para el domingo, la transmisión. Bueno, ellos le están dando a esa serie un aire, porque normalmente no les dan ningún aire. A la cuarta semana no funcionó, cancelado, pero de repente, no importa lo que digan las fans, y mira que los fans hablan. Las fans dicen cómo puede ser, etc. Entonces, es un mercado, un sector mucho más complejo que los sectores latinoamericanos. Mucha gente se sorprende cuando yo le digo eso, se sorprenden muchísimo porque todos nosotros tenemos una mirada sobre Turquía que es muy limitada y que tiene mucho que ver con las noticias que recibimos, con dónde estamos. Nosotros somos venezolanos y hay una, vamos a decir, una especie de hermandad entre el gobierno actual y el gobierno de Erdogan. Eso lo vemos completamente distinto, o como lo ven, por ejemplo, amigas uruguayas, que no tiene el gobierno de Uruguay eso que tiene el gobierno venezolano ahorita con Turquía. Entonces, no se sorprendan, Turquía es un país que, de verdad, desde el punto de vista de producción audiovisual, es uno de los primeros del mundo. Gracias, Carolina. En parte de las preguntas que le hice yo en una ocasión a un escritor de telenovelas venezolano, me decía que él evidentemente se mudó de país, trabaja en otro país, y él decía que una de las razones fundamentales por las que consideraba que no podía trabajar en Venezuela era por la censura. Nosotros tenemos una ley, que es la ley Resorte, que condiciona muchísimo los contenidos, determinados contenidos. Pero me ha sorprendido enormemente y creo que Turquía nos da una muy buena lección en ese sentido, porque viendo estas producciones me doy cuenta que en Turquía hay otro nivel de censura, además del político. Hay un nivel de censura bastante importante, por ejemplo, en imágenes, la sangre, la pixelan, o sea, no ves con detalle la sangre, al igual que las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas en una mesa también están pixeladas, o sea, estamos hablando de que además de la censura política que también tienen una censura adicional a la que nosotros tenemos y sin embargo han logrado este éxito. Entonces, quería que nos hablara un poco del tema de la censura, porque yo creo que francamente ese argumento de ese escritor nuestro no me resulta tan fuerte viendo cómo los turcos aprendieron a superar la censura. Bueno, y me faltaba la más importante, las escenas muy subidas de tono, los besos, etcétera, también ahí hay un elemento de censura. Entonces, ¿cómo solucionaron los turcos eso? Para ver si convencemos a ese escritor de que sí se puede inclusive trabajar con censura. Es interesante porque, o sea, si yo tuviera aquí al lado mío cualquiera de los escritores turcos, te dirían, no lo hemos solucionado. Pero hay que decir varias cosas. Lo primero es que, o sea, el caso de Venezuela es un caso evidentemente de censura, pero es un caso también en el cual se asfixió a un género
a una industria se la asfixió, porque la telenovela es un espacio discursivo en el cual nosotros nos veíamos. Entonces, algo de donde nos... Entonces, no solamente con medidas que, primero que nada, cerraron un canal y le quitaron 50% de la industria, y lo que sobrevivió se puso en modo supervivencia, es decir, se empezó a autocensurar. Y al empezar a autocensurarse, y la autocensura, voy a decirlo aquí, la autocensura de Venevisión en los últimos años de telenovela era mucho peor que lo que marcaba la ley Resorte. Al autocensurarse, ellos mismos fueron asfixiando el género, porque empiezan a tenerle tanto miedo a lo que vas a contar, que casi que no dejas que cuenten nada. Y lo que empiezas a contar, la gente no entiende. Y la otra cosa, por supuesto, estamos hablando de un país con una crisis económica que ya había empezado en aquel momento, y así como la industria de zapatos o cualquier otra industria venezolana ha sufrido, la industria de televisión también, porque no había dinero para invertir. ¿Okay? Entonces, el caso de Venezuela tiene otros factores. Ahora, el caso de Turquía. En Turquía hay un equivalente ¿cómo se llama el organismo de censura en Venezuela? Conatel, perdón. O sea, hay un Conatel también que se llama RTUC, ¿ok? Que también lo maneja el gobierno. Y RTUC tiene unas normas. Y esas normas son las que dicen que tienes que pixelar la bebida alcohólica, la sangre, que no puedes mostrar escenas de sexo, etcétera, en televisión abierta. Pero los turcos, ellos lo que hacen es que ellos escriben unas historias que a ti te agarra de la historia, es el desarrollo de los personajes, el desarrollo del conflicto, cuál es el obstáculo de esa historia de amor, cantidades de otros personajes que hay. Entonces, a ti te agarra eso, y a ti no te importa, al público no le importa que no se está hablando de política. Tú no vas a encontrar contenido político en una DC, ni siquiera metafórico, porque les da pavor que RTUC les ponga un castigo que es en dinero. No es que les cierran la producción, no es que la sacan del aire, es que les ponen un castigo en dinero. Entonces, le tienen pánico a eso y se cuidan de que no haya contenido político de ningún tipo. Pero entonces ellos desarrollan esa historia, le buscan más vueltas a la historia, qué poder decir. Hay historias que hablan de la violencia doméstica, por ejemplo, sí se hablan de temas socioculturales, pero no temas políticos. Al desarrollar la historia de esa manera, los actores trabajan de una manera también distinta. Los actores turcos, para empezar, tienen un nivel alto de educación y tienen un nivel alto de entrenamiento actoral. O sea, la mayoría han ido a la universidad, etc. Entonces ellos te empiezan a construir la química, por ejemplo, entre los protagonistas, te la construyen con cosas mucho más sutiles que una escena de sexo de esa que tú sabes, sale el vapor por todos lados. Ellos no lo hacen así. Exacto. Ellos te hacen con la manera como se toman la mano, la manera como se ven, que ella cada vez que lo ve a él le toca la barba, que él cada vez que la ve a ella le pasa la mano por la cabeza, que cuando él va a tener la escena de sexo con ella, empieza dándole un beso aquí en el cuello, que no sea un pocotón de vapor saliendo como en las telenovelas latinoamericanas, pero definitivamente es erótico. Entonces, esa es la manera como ellos han ido dándole. No es que ellos están tratando de desobedecer la censura, sino que ellos saben que estas son las reglas y juegan alrededor de esas reglas. Hay que decir también, el desideratum en estos momentos de las compañías de producción turca es el contenido para plataformas donde no hay la censura, Netflix en particular, y lo están haciendo. Bueno, y creo que al final, justamente, Clau, hay una forma de transmitir ciertos sentimientos que no es necesario que sean ni tan evidentes ni tan explícitos. Y yo creo que yo siento de lo poco que he podido profundizar este tema, que he hablado muchísimo con eso, por además el elemento que tú mencionabas al principio, la cámara lenta, ¿no? Entonces ellos con
digamos, con esa sutileza tan particular. Y bueno, yo tengo personas que son, digamos, muy, muy seguidores de este producto y dicen justamente que esa es una de las cosas que más les gusta, que no está, no es explícita Nosotros, ciertos si te rasgos. puedo interrumpir, darte un ejemplo del tema de contar la historia. O sea, en una telenovela, suponte que yo te Tiziana, ¿ok? Y te digo, Tiziana, voy para tu casa, ¿ok? Pero mientras yo te llamé, llegó el novio mío que también tiene algo contigo, ¿ok? Bueno, en una telenovela tradicional, tú me ves a mí, hola Tiziana, voy para tu casa, sí Carolina, vente, y lo ves llegar a él. Y lo siguiente es que yo estoy en la puerta tocando el timbre. Los turcos no. Los turcos tú me ves que yo te llamo a ti, que él se montó en el carro, yo me monté en el carro, tú hiciste caminaste hasta la puerta, yo estoy llegando. O sea, lo hacen, pero crea tú sabes, la ansiedad, el drama de lo que va. Y eso creo yo que es importante. Hay otro tema que un poco yo sondeando, justamente la audiencia. Es importante también que tú lo debes, por supuesto, saber, pero esto de este producto turco, de alguna manera se dio a conocer aquí en Venezuela con mucha más fuerza hacia acá, porque confinamiento y bueno, y tantas cosas, y además la búsqueda también de salir un poco propia telenovela, como tú dices, ¿verdad? Hizo que mucha gente se acercara a este producto y se enganchan. Es algo sorprendente cómo después de una, bueno, viene la otra y así, entonces hasta se crean grupos de chat compartiendo, porque hay realmente y eso tiene evidentemente una razón. Primero, la buena calidad del producto que están viendo también tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela. Nuestra audiencia primaria en esta conversación tan agradable con nuestros estudiantes, que por su edad no tuvieron acceso más que lo que le han podido contar sus padres o abuelos a lo que fue la industria de la telenovela en Venezuela. Pero digamos, por eso hago esta introducción más que nada para contarles a ellos que los grandes intérpretes de la música venezolana contemporánea y de los años 80 hacia acá, más que cualquier imposición por parte del gobierno de que se transmitieran por radio una canción venezolana por una extranjera o algo por el estilo, más que eso, lo que realmente ayudó en la promoción del talento musical venezolano era que si era seleccionada tu canción, tu interpretación para ser el tema principal de una telenovela, eso ya era garantía de éxito, garantía de ventas, garantía además de difusión. Y la telenovela, se ha dicho poco esto en Venezuela, fue realmente el lugar donde muchos artistas pudieron comenzar a darse a conocer, salvo definitivamente algunos casos en que más bien fue al revés, que eran músicos y cuando pasaron a ser actores, bueno, despegaron, pero esa es la minoría. En realidad, muchos intérpretes venezolanos fueron y se convirtieron en importantes en la música gracias a las telenovelas. Justamente yo, preparándome para esta conversación, traté de preguntarle a gente que conozco, bueno, pero ¿qué defecto le ves tú? Te encantan las producciones turcas, pero cuéntame qué defecto le ves. Y la mayoría, no, esto no es una muestra significativa ni nada científico, pero muchas de las personas a las que les pregunté me dijeron, lo único que yo no, es la música. Le digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa con la música? Es que es igual en todas las telenovelas. Quería que nos comentaras un poco el tema de la música, porque definitivamente creo que tú tienes una Es una opinión opinión diferente. diferente. Bueno, o sea, todo lo que has dicho de cómo la música y la telenovela, la industria de la música venezolana y la telenovela venezolana, cómo se desarrollaron juntas, es correcto. Y lo mismo se puede decir de la mayoría de los países de América Latina donde se han hecho telenovelas. Se han ayudado los unos a los otros y en Venezuela tenemos músicos o tuvimos músicos que salieron a la palestra gracias a las telenovelas. En Turquía es diferente porque ellos manejan el sector como manejar un sector de cine.
Entonces, cuando ellos una productora va a hacer una DC, se encarga a un músico de que haga una banda sonora, como si fuera una película, y le hace una banda sonora. Además de eso, esa banda sonora funciona como música incidental, no solamente como los temas de los protagonistas, eso, sino música incidental. En Venezuela era diferente. En Venezuela la música incidental es básicamente unos acordes, un acorde que te hace sentir miedo o un acorde que te da nostalgia, etc. Y los musicalizadores en Venezuela, yo estuve muchas veces en cabinas de musicalización, yo veía cómo llamaban al que estaba haciendo la música y le decía, mándame 2 nostalgias más que me hacen falta. Pero en Turquía no, en Turquía le entregan a un músico, quizás el más famoso, el más conocido, es Toygar Ishikli, le dicen, Toygar, haznos la banda sonora de Çukur, por ejemplo. Y hace toda una banda sonora, y esa banda sonora, ellos la usan según el musicalizador decide. Lo que sucede es que para nosotros en América Latina, toda esa música puede ser que nos suene parecida, porque son instrumentos muchas veces de música turca, tienen inspiración en música turca, en música que tiene que ver, por ejemplo, hay música otomana, hay música clásica turca que no tiene nada que ver con la música otomana, y entonces claro que tiene eso, porque la música es parte del vocabulario de una telenovela, y tiene que hablarle a su público primario, y el público primario de una DC es el público turco, entonces pasa eso, entonces nosotros puede ser que nos suene todo igual, pero no es igual ni de casualidad. De hecho, es muchísimo más refinado que lo que hacíamos nosotros en telenovelas o lo que se hace. Eso no significa que no hayan canciones que se usen en escenas para canciones de amor, etc. Yo, por ejemplo, que me paso, o sea, cuando tú dices que Carolina estudia y se mete, es verdad. Tengo que decir que es verdad. Si yo me tengo que escuchar la música turca y aprender quién es este cantante y qué dice la canción y por qué la pusieron, yo lo hago. Y ahora estoy toda orgullosa porque muchas veces estoy viendo una escena y empieza una canción y ya yo sé cuál es esa canción, porque es una canción famosa en Turquía, vamos a decir de pop, pero también pueden haber canciones que son canciones del pueblo, de la música del pueblo turco, dependiendo, por supuesto, de la historia que estás contando. Entonces, realmente esa percepción es una percepción simplemente porque es algo diferente. Es como si te pusieran a ver una novela hecha en China y oyes música china y tú crees que todo es igual. Resulta que no todo es igual, no suena igual a nosotros. Así. Tenía aquí hay una pregunta, me gustaría primero leer la pregunta y luego yo tengo otra por acá. Nos preguntan, cuando se dio la conquista turca de las pantallas de América Latina, se especuló que habría cambios en nuestras telenovelas. Aunque el fenómeno se ha estabilizado, ¿qué cambios o influencias podemos ver en las nuestras? Me imagino esa es una pregunta excelente, excelente, que denota que la persona sabe lo que está preguntando bien. Mira, sí han habido cambios, o sea, ha habido un crecimiento, una determinación a tener mejores niveles de producción. Ha habido una determinación a salir a exteriores, a tratar de eliminar el estudio y el cartón piedra. Hay también como una especie, ya no es que el final feliz está totalmente garantizado, algunos se están atreviendo con finales abiertos, etc. Las temporadas no existían prácticamente, ahora estamos trabajando muchas con temporadas. Entonces yo sí creo que han habido influencias claras de la DC sobre la telenovela. Por supuesto no podemos olvidar que antes de que los turcos hicieran DC, ellos veían telenovelas. Entonces esto es como un ciclo donde yo te presto, yo te doy, yo te presto, yo te doy. También creo que están teniendo más cuidado con el nivel actoral, porque antes en América Latina se le daba mucha precedencia al aspecto físico sobre el talento. De hecho, sin querer desmeritar a nadie, el casting más importante en Venezuela era el Miss Venezuela, realmente. Sin querer desmeritar a nadie, porque realmente hay misses que han sido unas grandiosas actrices, ¿ok? Extraordinariamente buenas actrices. Pero en Turquía, de verdad, el proceso de audición, el proceso de los actores es mucho más basado en el talento. Y yo creo que la industria latinoamericana está siguiendo eso. Hay casos donde tú ves clarísima la influencia. Yo acabo de nombrar un músico
nombré a Tolgari Shikli y dije, se le da la banda sonora. Tolgari Shikli hizo la banda sonora de una teleserie en Chile, ¿ok? O sea, ahí ya tú empiezas a ver eso, que se empieza a usar los unos a los otros, lo cual es magnífico. Sí, siempre en esa línea, no sé, me corriges por favor, Carolina, porque ya tú sabes que yo tengo como siglos de atraso con relación a ti en esto, pero yo siento que uno de los mejores ejemplos de ese cambio al que se refería la estudiante que hacía la pregunta, yo lo encontré en Amar a Muerte, escrita por Leonardo Padrón en México, ¿no? Lástima que creo que nosotros no tenemos acceso a eso. Yo pude ver la telenovela porque además el hecho, recuerden que mi trabajo se basa en lo que están haciendo los venezolanos fuera de Venezuela y evidentemente pues el ejemplo de Leonardo Padrón es muy importante. Esa telenovela estuve revisando y rescató los números del género en México. Fue algo así como un resurgir del género. Es escrita por un venezolano, que eso, pensando en México, eso es una conquista extraordinaria, porque hay que conocer el mercado mexicano audiovisual para entender lo importante que es la presencia nuestra en México. Y Amar a Muerte a mí me pareció extraordinaria desde ese punto de vista, primero porque usa exteriores prácticamente en un 100% y el final no es feliz. Entonces, ahí hay dos elementos que yo creo que nos muestran. Entonces, sería interesante, caramba, vamos a ver qué podemos hacer, a ver si tenemos acceso a que nuestros estudiantes vean Amar a Muerte es un caso que conozco muy de cerca porque tú sabes que yo a Leonardo ha sido el escritor que yo he estudiado de cerca por más de 20 años, así que de Amar a Muerte puedo hablar con bastante propiedad. Amar a Muerte es un caso excelente de estudio porque es un remake la original es en cuerpo ajeno, y después se hizo como El cuerpo del deseo. Y a Leonardo le piden, lo contrata una productora, una compañía productora que se llama W Studios. Esa compañía le hace productos a Televisa, ¿ok? Entonces, W contrata a Leonardo, que está recién llegado a Miami, y le dan ese remake. Y yo les voy a confesar que yo me reía, porque me reía con él, porque somos buenos amigos ya, me reía y le decía, el escritor de la realidad venezolana, el que escribió Cosita Rica, Ciudad Bendita, tiene que escribir un remake de una novela donde el alma de alguien se pasa para el cuerpo de no sé quién. O sea, y me reía, ¿no? Porque él me lo permite que me reía con él, pero lo que Leonardo hizo con esa novela es extraordinario, porque él entiende muy bien cuál es el nudo central, lo toma, pero él crea toda una historia maravillosa con eso, le pone unas subtramas súper interesantes, se atreve con unos temas como la historia de amor de dos muchachas, se atreve, lo hace bien, y efectivamente ha tenido un éxito increíble Amar a Muerte. Y yo como venezolana, orgullosísima, como amiga de él, recontra orgullosa. Y sí, claro que se puede. Y estamos viendo cosas así, como México, que ha sido muy cerrado, se está abriendo. Así es. Se está abriendo además al talento venezolano de una manera bien interesante. Yo he estado en México 3 veces haciendo entrevistas para esto y ellos mismos lo admiten, ¿no? Primero tenían un cierto celo hacia nosotros, ¿no? Porque ellos se consideraban mucho más antiguos, que sabían más, y siempre te lo dicen en la conversación. Bueno, sí, realmente ustedes fueron los que internacionalizaron el género, y es verdad, o sea, hay les guste o no, es importante pues que se sepa esto, ¿no? No sé si hay otra pregunta, déjenme chequear. Ajá, sí, tenemos otra. ¿Qué tan importantes son las historias de las DISIS como factor de éxito en América Latina? O sea, la persona pregunta acerca de las historias. Sí, es interesante porque la historia es la historia es la piedra angular del contenido televisivo. Si tú le preguntas a cualquier persona que trabaja en televisión, yo lo hago todo el tiempo la pregunta, ponme en orden de importancia, historia, elenco y producción, valores de producción, el 100% te pone historia de primero, y tienen razón. La historia es fundamental para enganchar. Una vez que tú ves una historia que te engancha, puede ser que tú empieces a conocer esos actores
y entonces empiezas a seguir a ese actor, ¿ok? Y si el actor es talentoso, oye, lo vas a seguir, no importa si está haciendo una historia que no sea tan buena. Pero lo que te tiene que agarrar al principio es la historia, y las historias turcas sí enganchan en América Latina. ¿Por qué enganchan? Bueno, yo no tengo todas las respuestas de todo, por supuesto, porque si las tuviera, imagínate, tendría la fórmula del éxito, que nadie la tiene, entonces solamente se producirían éxitos producidos por mí. Imagínate cómo sería eso. Pero algunos de los factores son, tomas el melodrama, que es algo que nosotros conocemos, y lo pones en unos actores, en unas familias que te recuerdan las nuestras. Porque la cultura turca, que parece tan lejana, tiene cosas muy parecidas a la cultura latinoamericana. Cosas positivas y negativas parecidas a la cultura latinoamericana. Yo siempre digo que la telenovela es un largo despecho. Nosotros nos despechamos. Yo vivo en Estados Unidos, aquí la gente no se despecha. Se te acaba la relación y se ponen tristes hoy y dicen mañana, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Next, ¿ok? Pero nosotros no, nosotros tenemos que ir con un amigo, tenemos que ir para el bar, nos tenemos que tomar el ron, tenemos que oír la música de despecho, oímos la ranchera, nos despechamos, ¿entiendes? Los turcos también. Los turcos también se despechan, lo que pasa es que no se despechan con ron, sino con una cosa que se llama raki, pero también ponen su música, también se van con el amigo, se van solos. O sea, hay muchas cosas parecidas. Entonces, la historia es fundamental, pero también esa cosa de que tú sientes que te es familiar y a la misma vez te es un poco exótico, porque tú a esos actores nunca los has visto antes quizá, porque te ponen una escena al lado del Bósforo, aquel azul espectacular que es que tú crees que le echaron colorante al agua, con aquellas gaviotas espectaculares, tan bello todo. Entonces, ese paquete completo es el que te engancha y después te empiezas a volver adicto porque el drama produce adicción. Nosotros tenemos adicción a la ficción. Todo el mundo necesita su dosis de ficción diaria. Y si estamos en una época de pandemia y confinamiento, más aún. Así es. Cuando yo empecé este trabajo, que por supuesto la conversación contigo en aquel almuerzo tan maravilloso que tuvimos fue para mí, me abrió pues muchísimo las posibilidades de investigación. Cuando empiezo a hacer las entrevistas, realmente me dolió un poco de alguna manera, como lo que tú decías al principio, quisiera ratificarlo, porque yo creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros en la academia, y están con nosotros en este momento algunos profesores de la escuela en el área audiovisual, yo siento que una de nuestras tareas es de alguna manera reivindicar un producto que primero para Venezuela fue muy importante. Dejó de serlo por las dos razones que tú mencionas claramente. O sea, el despropósito político del país, la conducción política del país llevó al desastre económico, lamentablemente, e interrumpió de una manera terrible todo lo que se venía haciendo en materia de telenovela. Siempre insisto con esto en los estudiantes que nos están escuchando. Yo nada más les voy a mencionar algo para que ustedes, que son jóvenes y no lo vivieron, puedan entender la dimensión de catástrofe que ha sido el mal manejo del país en una industria como esta. Una de las telenovelas que, por lo que yo estuve leyendo, preparándome para esta conversación, una de las telenovelas más significativas, es del 2010, entiendo, es ¿Quién le teme a Fatmagul? Esa es una telenovela que además está siendo retransmitida en este momento en Estados Unidos. Fue una novela muy importante en Turquía, y también fue una de las primeras que rompe el celofán y viaja por el mundo. Esto fue en el 2010, ¿ok? Yo creo que ustedes sepan que Radio Caracas Televisión, 27 años antes, hizo una telenovela exactamente igual a Fatmagul. Se llamaba Leonela, y estamos hablando del principio de los 80. ¿Por qué digo que es exactamente igual? La trama central de la telenovela es que la protagonista es violada en el primer capítulo, evidentemente, bueno, después se suceden una serie de hechos, y una de las personas que estaba en el grupo, que no la violó, pero que estaba en el grupo,
terminó enamorándose de ella, casándose de ella. Es una historia bien particular, ¿ok? Que en 1983, cuando Leonela se transmite a través de Radio Caracas Televisión, suscitó unas protestas incluso de la iglesia, o sea, y todos los sectores económicos intervinieron para parar, para alertar acerca de la catástrofe que significaba una novela con semejante, digamos, con semejante tratamiento, con semejante. Y, insisto, 27 años después provoca más o menos la misma reacción en Turquía. Evidentemente, si hablamos de factura, si hablamos de producción, no hay comparación, hay nada que ver. Estudiantes que tengan curiosidad de ver la telenovela Leonela, que en la historia de la telenovela venezolana es una telenovela importante, porque justamente rompió con muchos esquemas, está disponible, entiendo, en el canal de Radio Caracas Televisión y también en una plataforma que se llama Póngalo, pero Radio Caracas Televisión la tiene disponible, entiendo, y sería importante para un estudiante que pudiera ver. ¿Qué les quiero decir con esto? Que fuimos un país muy importante en telenovelas, que fuimos un país que empezaba, que estaba despegando y que lo reconoce mucha gente a la que yo he entrevistado, fuimos el país que colocó y que dio a conocer el género en el mundo, inclusive antes que muchos otros países. Entonces, yo creo, lejos de entristecernos, de desestimularnos o lo que sea, yo creo que una cosa como esta nos tiene que decir es que aquí hay talento. Y la prueba clara es que mucha gente que trabajaba en telenovelas, en todos los sectores, de escritores, guionistas, directores, productores, actores, actrices, todo ese talento está regado en este momento justamente por nuestra gran tragedia, ¿ok? Pero es gente que es reconocida, es gente que su trabajo es reconocido, porque no solo Leonardo, también Alberto Barrera Tis, que escribe, o sea, hay muchas personas que están haciendo, que están trabajando en la industria, pero yo debo reconocer que en algunos casos se sienten, inclusive en algunos eventos, algunos de estos escritores, cuando los presentan, inclusive tratan de que no digan que escriben telenovelas, sino que quieren que sean reconocidos por otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que a nuestros estudiantes, a nosotros los profesores, nos toca primero reconstruir esta historia en la economía, ¿verdad? Reconstruirla de una manera, digamos, válida. Y yo quisiera, a manera de resumen, antes de que Carolina nos dé el cierre, digamos, de su participación, yo quisiera destacarles, ustedes algunos me conocen, los que están conectados saben que yo defiendo ciertos principios de libertades económicas, y yo creo que Carolina nos ha hecho una excelente panorámica que se resume en que un buen producto puede ser un producto exitoso, puede ser un producto exportable cuando hay competencia. La competencia es la que genera, la que impulsa que la gente trate de ser mejor. Si hay pocos, si el mercado es pequeño, no se genera la competencia y eso es muy importante. Luego, ese pensamiento global tenemos que traducirlo a todo lo que hacemos y creo que los turcos lo han hecho. El hecho, digamos, de la apertura hacia la empresa privada, yo creo que tiene que ser el reto de ustedes, los estudiantes, de pensar en emprendimientos. Hoy en día, gracias a muchas facilidades que tenemos, muchos de ustedes pueden convertirse en productores, pueden tener sus emprendimientos en esta área. Quizás al principio subcontratando. Tenemos un equipo que lo trajo la profesora Astrid Pérez en una de sus conversaciones, que hizo una parte de la producción de la Casa de Papel en Panamá. Bueno, y son venezolanos y son gente nuestra. Entonces es cuestión de empezar, es cuestión de tratar de hacer, digamos, ese esfuerzo. Y otro gran mensaje que para mí es importantísimo de todo lo que nos ha dicho Carolina, es que una empresa es exitosa cuando realmente el cliente manda. Ella dijo algo muy importante. Si la audiencia no responde, el programa se acaba. Si la audiencia no responde, lo cierran. Y yo creo que eso es un indicador que quien debe mandar
tiene que ser el consumidor, tiene que ser el que está consumiendo eso, él tiene que decir si le gusta o no. Y yo creo que si sumamos competencia, que el mercado y el cliente es el que tiene que tener, digamos, la última palabra, allí estamos rumbo probablemente a tener éxito. Yo sí creo que el caso de Turquía puede servirnos de ejemplo para que nosotros en Venezuela pensemos en seguir insistiendo por lograr las condiciones económicas y de país libre para que retomemos ese camino que fue un camino muy prometedor. Fue un camino muy importante, fue un camino muy interesante, que lamentablemente se interrumpió, no precisamente por la mala calidad del producto, sino por otros factores, como nos indicó Carolina. Carolina, te dejo a ti, pues, como corresponde el cierre. Pues ya has dicho tantas cosas y tengo que pasarle por encima un poquito todo esto, ¿no? Lo primero es que es verdad todo lo que has dicho del buen producto, la competencia, pensar en global, que el cliente manda, pero es importante que, o sea, esto es una escuela de comunicación social y más allá del contenido audiovisual, en comunicación social también aprendemos periodismo y todas estas cosas. Y ahí, por supuesto, tenemos un estira y encoge. ¿Se le da al público lo que el público quiere o se le da al público lo que el público necesita? Y esa es una pregunta, la pregunta que nadie sabe responder, ¿ok? Porque si el público lo único que quiere es basura, entonces ¿cuándo vamos a generar otra cosa que no sea basura? Entonces, no es tan fácil, ¿no? Por una parte. La otra cosa que iba a decir es que efectivamente los venezolanos sabemos hacer telenovelas, tenemos ese know-how, como se dice, y como en Venezuela ya no se hacen, ahora ese know-how trabaja para la competencia. Trabaja en México, en Colombia, trabaja en otras partes. ¿Okay? El estigma de la telenovela es una cosa que nos baña a todos los que estamos cerca de la telenovela y en Turquía baña a los de las DC, ¿ok? Todo lo que es melodrama nos baña a todos, ¿ok? Entonces, esos escritores que tú ves que claramente tienen una relación con la telenovela problemática, porque han vivido de ella, pero no quieren ser conocidos como escritores de telenovela porque además escriben otras cosas. Bueno, chévere, pues, o sea, cada quien maneja su estigma como quiere, ¿ok? Cada quien lo maneja como puede y como quiere. A mí, cuando yo los veo, digo, ellos me demuestran el estigma. Ellos me demuestran que cuando ellos dicen, no, es que la telenovela es menos, pero han vivido de ella, no la están respetando. No la están respetando. Y el que no respeta la telenovela no va a tener el mismo éxito que sí la respeta. Igualito con las DCs en Turquía. Quería terminar con el tema de Leonela, porque es que este es un tema que trae otra cosa. Hoy en día no se puede hacer Leonela. No se puede hacer Leonela porque esa historia hoy en día no la aceptaríamos jamás. O sea, una historia donde la protagonista es violada en el primer capítulo y se enamora de su violador. Hoy en día eso es inaceptable. Además, en Leonela, la historia de reivindicación es de él, no de ella. Él es el que va preso y en la cárcel estudia y se convierte en abogado y sale hecho un hombre nuevo. Hoy en día, esta historia no volaría. No. Hay que decir también que a la misma vez que salió Leonela en Venezuela, escrita por Delia Fiallo, salió en Estados Unidos Luke and Laura en General Hospital, donde Laura se enamora de Luke que la violó. Hoy en día, eso tampoco volaría esa historia. La historia de Fatma Gül es una historia que es muy turca porque además es una cosa que sucedió, que se hizo en libros, después se hizo en película y después se hizo en DC. Y la historia de Fatma Gül es una historia contemporánea para Turquía, donde lo que sucede ahí es muy turco porque a ella la obligan a casarse con uno de los que la violaron. Era una violación de gang rape. Pues. Entonces, esa historia es una historia turca, pero muy importante es que ahí no solamente él, que no la violó, pero él no lo sabe porque no lo recuerda, ni ella, él tiene un trayecto que hacer para, vamos a decir, reivindicarse como ser humano ante él mismo. Ella también tiene un crecimiento como personaje. Y es en ese crecimiento que se genera la historia de amor. Entonces, eso es una historia mucho más matizada, pues.
Y eso sí te lo regalan los turcos, que te matizan la historia. Otra cosa es que Fatma Gül se convirtió en un símbolo en Turquía de la mujer que lucha por sus derechos, porque ella lleva a la cárcel a todos esos tipos que la violaron. Y en la escena en la que Fatma Gül llega al tribunal, tú ves en la escena una cantidad de gente protestando, apoyándola. Toda esa era gente de verdad, de organizaciones en pro de la mujer en Turquía. Habían académicas, yo tengo una amiga mía, queridísima académica, ella estaba ahí. Entonces, es interesante, realidad y ficción. Realidad y ficción van de la mano. Entonces, nosotros necesitamos nuestra dosis de ficción diaria, porque a veces la realidad está dura o está como ahorita, que está como una especie de neblina en el confinamiento. Pero la realidad, la ficción va pegadita con la realidad. Y esa es la ficción que realmente nos engancha más, en general, sobre todo cuando es de transmisión diaria. Y yo quería decirles que, o sea, la profesora Tiziana tiene mi email, ella sabe cómo conseguirme. Si alguno tiene preguntas, mira, yo soy profesora y yo vivo para los estudiantes. La mejor parte de mi trabajo son ustedes, los estudiantes. Entonces, cuando quieran, mándenme una pregunta que yo estaré feliz de contestársela. Sí, vamos a rápidamente porque quizás pudiéramos complacer a las dos preguntas que tenemos. Dice, en un conversatorio anterior con respecto a telenovelas se hablaba de esa estructura clásica melodramática, el amor lo vence todo. En ese sentido, esta ruptura donde vemos la protagonista, que es el antihéroe, Teresa, por ejemplo, ¿es el nuevo lenguaje para el melodrama? ¿Se debe a algo en particular? Esa es una pregunta. Y la siguiente, yo creo que el reto como creadores de contenido está en reempacar temas que gustan a la gente bajo estándares de calidad técnicos y narrativos, donde se pueden ser un poco más osados, sobre todo en lo narrativo, entendiendo que, por ejemplo, en la telenovela el texto es la médula. Esto para responder a la pregunta del contenido que la gente quiere versus el que necesita. Este comentario es de la profesora Astrid Pérez Bastida. Entonces, bueno, ¿tienes la otra pregunta de arriba? O sea, realmente tú tienes una estructura melodramática que tiene unas estructuras. El triángulo amoroso, por ejemplo, es parte de esa estructura, el doble triángulo. La situación de tener obstáculos que tienes a los protagonistas separados o otras circunstancias que los separan. El truco está en cómo tú armas eso, en qué tipo de obstáculos pones, en qué tipo de personajes construyes. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de Venezuela que funcionó buenísimo. En Cosita Rica, tú tenías unas gemelas exactas que venían de dos clases sociales distintas, porque habían sido separadas al nacer, María Suspiro y Verónica, y Cacique, que era Edgar Ramírez, que nadie lo ha olvidado como Cacique. Bueno, esa historia volvió loca a la gente. ¿Por qué? Porque ni Verónica ni María Suspiro son malas. Las dos eran buenas. Tienes un triángulo amoroso montado bajo otras cosas que no sea, es que ella es buenísima y ella es malísima. No. Es otro juego. Entonces, si tú juegas con las piezas, tú vas a poder lograr un éxito. Vamos a decir, puedes tener la esperanza de un éxito, porque la televisión es muy complicada de hacer. Bueno, nada, pues como ella bien lo dijo, ya que ella se puso a la orden, yo no lo iba a decir, pero ella se puso a la orden, cualquiera de ustedes, los que están conectados, que estén haciendo su trabajo final de concentración o que les interese, simplemente pues contactar a la profesora, pues me escriben, los datos míos están en la base de datos de la escuela. Antes que nuestra jefa del departamento, la profesora Carlota Fuenmayor, nos despida. Bueno, nuevamente, Carolina, siempre es un placer tenerte en tu casa, porque la Universidad Católica es tu casa desde todo punto de vista. Ojalá podamos tenerte en persona en algún momento. Y yo creo que tú dejaste algo en el aire que no debemos echarlo en saco roto, que bueno, vamos a tratar de hacer algo, que exista algún tipo de premio en la escuela de comunicación y que el premio sea pasar un semestre en una universidad turca. Yo creo que podemos hacer el esfuerzo de conseguir algunos empresarios, algunas personas que nos ayuden y crear algo. Ahí le dejo esa idea a la profesora Carlota, que es la jefa del departamento, pero yo no echaría eso en saco roto porque el intercambio es algo muy importante. Yo creo que
tendríamos que hacer un esfuerzo y tenemos una excelente embajadora en Turquía que nos puede, digamos, ayudar en ese trabajo. Carolina, te deseamos todo el éxito del mundo en esta etapa pues, de esta investigación que ya está allí. Yo les recuerdo, por favor, que el libro de Carolina, especialmente el último, que si les gustó esta conferencia, ese libro es lectura obligada, está disponible en las librerías en Venezuela, está a la venta. El que no lo consiga me puede preguntar, incluso lo tenían en la UCAP también, o sea que es un libro que al que tuvo la inquietud de conectarse hoy con nosotros y escuchar a Carolina, de verdad yo lo recomiendo con los ojos cerrados porque es una gran recopilación de lo más importante que hay que saber de la telenovela venezolana. Muchísimas gracias, profesora Carlota, por la oportunidad y a Carolina todo el cariño. Muchísimas gracias a todos, de verdad, un placer inmenso. No, gracias a las dos. Yo no quería aparecer, yo me quería quedar escondida escuchándolas eternamente porque qué delicia escucharlas a las dos, qué belleza todo lo que cuentan y bueno, yo no sé, yo creo que debería haber una parte 2, una segunda temporada de esta conversación porque de verdad quedaron un montón de cosas por hablar. Ya le estoy preguntando a mis hermanas, cuéntame cuáles fueron las novelas turcas que ustedes vieron que yo las quiero ver también. Qué bueno que esto va a quedar en el canal porque creo que es un documento interesante, Tiziana y Carolina, para nuestros estudiantes de guionismo. Un documento maravilloso. Entonces, bueno, me toca despedir y recordarles que la próxima semana nos vemos a esta hora, a las 3 de la tarde, para hablar de podcast y otros recursos para la enseñanza de la comunicación con María Ángel Ruiz y va a ser moderado por nuestra profe Andreina Itriago. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a ustedes dos y feliz tarde.